La UFC es más conocida que nunca en España gracias al luchador hispano-georgiano Ilia Topuria. Topuria consiguió el título mundial de peso pluma en febrero de 2024. Más allá de los combates, la UFC es un negocio millonario que ha arrasado con el mercado de las artes marciales mixtas en apenas 2 décadas. En este vídeo te contamos cómo lo ha conseguido. En 1993, el ejecutivo estadounidense Art Davie fundó la empresa WOW Promotions. Se asoció con Semaphore Entertainment Group para crear la UFC, que son las siglas de Ultimate Fighting Championship, algo así como el campeonato de lucha definitivo. Organizaron el primer evento UFC en Denver, Colorado. El encuentro unió a luchadores de diferentes disciplinas de combate como el boxeo, el jiu-jitsu brasileño, el sambo, el karate o el judo, entre otras. El objetivo era identificar qué arte marcial es la más efectiva en peleas reales entre diferentes disciplinas. 1.500 personas asistieron como público. Ante la buena acogida, la UFC organizó más combates durante los siguientes años. En cada convocatoria, los participantes fueron adoptando las técnicas más eficaces de las diferentes disciplinas para aumentar sus probabilidades de victoria. Surgió así un estilo de lucha completamente diferente que hoy conocemos como artes marciales mixtas y que tiene sus primeros antecedentes en las Olimpiadas de la antigua Grecia. En 1995, Art Davie y WOW Promotions vendieron su participación de la UFC a Semaphore, que pasó a ser el dueño único. El empresario estadounidense Dana White nació en Manchester, Connecticut, en 1969. En 1992 fundó su empresa Dana White Enterprises en Las Vegas, que se encargaba de dirigir clases de aeróbic en varios gimnasios y también organizaba algunos combates de artes marciales mixtas. En 2001, White supo que Semaphore Entertainment Group quería vender la UFC. Contactó con su amigo Lorenzo Fertitta, un ejecutivo de la industria de los casinos, y le propuso que fuera su socio. Lorenzo Fertitta y su hermano Frank fundaron la empresa Chafa para comprar la UFC, cedieron a Dana White el 9% de la compañía y lo nombraron presidente. En sus primeros años, Dana White se encargó de afianzar unas reglas claras que hoy son la base de la competición de la UFC. Los combates tienen lugar en un octógono de 9,8 metros de diámetro y constan de varios asaltos de 5 minutos de duración con 1 minuto de descanso entre asaltos. Dependiendo de la importancia del combate, hay un total de 3 o de 5 asaltos. Los luchadores llevan pantalones cortos y guantes ligeros, nada más. Está prohibido morder, tirar del pelo, dar cabezazos y dar patadas si el rival está en el suelo. Prácticamente todo lo demás está permitido. Cualquier luchador puede rendirse cuando quiera palmeando a su rival o el suelo del octógono. Hay 9 categorías para los combatientes, cada una con un límite superior de peso permitido. El más bajo es el peso paja, con un límite de 52,3 kilos. Le siguen los pesos mosca, gallo, pluma, ligero, welter, medio, semipesado y el peso pesado, que tiene un límite de 120,2 kilos. Bajo la presidencia de Dana White, la UFC inició su camino hacia el imperio millonario que es hoy. Durante la década de los 2000 hubo varios eventos UFC cada año y su popularidad aumentó poco a poco hasta 2008. Una de las claves del gran crecimiento de la UFC fue el afán de Dana White por adquirir otras compañías promotoras de eventos de combate. En 2006, Chafa compró World Extreme Cage Fighting y se encargó de organizar los encuentros hasta que se fusionaron con los eventos UFC a finales de 2010. El verdadero despegue empezó en el año 2009 con el evento UFC 100 que tuvo lugar el día 11 de julio en Las Vegas. Hubo combates muy importantes, como el combate de peso pesado que enfrentó a Brock Lesnar, que años antes había sido una superestrella de la World Wrestling Entertainment, contra el ex campeón de peso pesado de la UFC, Frank Mir. O el combate entre Georges St-Pierre, luchador canadiense, y una leyenda dentro de la UFC, el artista marcial brasileño Thiago Alves. La UFC 100 vendió más de 1,7 millones de dólares en pay-per-view o pago por visión, un éxito de audiencia rotundo. El grupo de canales deportivos ESPN ofreció una amplia cobertura antes y después del encuentro, vista la enorme expectación que generó. El impulso continuó en 2010 cuando el luchador Georges St-Pierre consiguió revalidar su título
igual que hizo Anderson Silva, otra estrella de la UFC que defendió su título de peso medio. En verano de 2010 tuvo lugar la UFC 116, con el regreso de Brock Lesnar para defender su título de peso pesado contra el invicto Shane Carwin. Ese combate generó una enorme expectación. Hubo más de 1,25 millones de espectadores de pago por visión. Lesnar venció obligando a su rival a rendirse por estrangulamiento en el segundo asalto del combate. El evento tuvo un gran impacto en buena parte de los principales medios de comunicación de Estados Unidos. En marzo de 2011, Zaffa adquirió Strikeforce, una promotora de artes marciales mixtas. En apenas 2 años, Dana White se encargó de fusionar los eventos de Strikeforce con los de UFC. En abril de 2011 tuvo lugar la UFC 129 en Toronto, Canadá, con Georges St. Pierre como protagonista del combate estrella. Hubo 55.000 espectadores en directo, el récord de asistencia en un evento UFC hasta ese momento. Ya entonces empezaba a destacar en la categoría de peso semipesado el estadounidense Joe Jones. Jones, que ha sido campeón de peso semipesado múltiples veces, debutó en 2023 en peso pesado consiguiendo también el título, y es considerado por muchos como el mejor luchador de artes marciales mixtas de la historia. En agosto de 2011, la UFC y Fox anunciaron un acuerdo de 7 años para retransmitir varios eventos anuales, además de combates sueltos y otros espectáculos menores. El primer evento de la promoción incluyó el combate en la categoría de peso pesado entre el invicto Caín Velázquez y el brasileño Junior Dos Santos. Dos Santos destronó a Velázquez venciéndolo por KO en el primer asalto. El combate tuvo un pico de audiencia de casi 9 millones de espectadores y una media de prácticamente 6 millones, un récord absoluto para un combate de artes marciales mixtas en aquel momento. Ese combate aumentó todavía más la popularidad de la UFC, ahora con un escaparate de lujo dentro de la cadena Fox, una de las más importantes de Estados Unidos. En 2012, Dana White anunció que la UFC incluiría la categoría de mujeres, contando como reclamo principal con la campeona de Strikeforce, Ronda Rousey, que se convertiría en la primera campeona de la UFC y en leyenda de la categoría femenina. En 2013, el luchador de artes marciales mixtas irlandés Conor McGregor firmó un contrato con la UFC. En 2015 consiguió el título de peso pluma frente al brasileño José Aldo, al que dejó KO con un puñetazo en solo 13 segundos. McGregor es un personaje polémico y muy activo en redes sociales. Su notoriedad ha aumentado la popularidad de la UFC principalmente en Irlanda, pero también en el resto de Europa y del mundo. En 2016, el holding de empresas de medios WME IMG, o llamado Endeavor Group Holdings, adquirió la empresa Zaffa por más de 4.000 millones de dólares. Dana White siguió siendo el presidente de la UFC. En 2018, el luchador ruso Khabib Nurmagomedov, una de las grandes leyendas de las artes marciales mixtas que había debutado en 2012 con la UFC, se enfrentó a Conor McGregor por el título de peso ligero. El 6 de octubre en Las Vegas, Khabib venció a McGregor en un combate de récord que tuvo 2,4 millones de espectadores de pago por visión. Khabib se retiró invicto 2 años después. El crecimiento de la audiencia de la UFC había sido tal que Fox pagó alrededor de 150 millones de dólares en 2018, el último año de contrato. La UFC llegó a un nuevo acuerdo por los derechos audiovisuales en Estados Unidos con ESPN, que entró en vigor en enero de 2019. El acuerdo tenía una extensión de 5 años por un importe cercano a los 300 millones de dólares anuales. Al poco tiempo, el contrato se extendió por 2 años más. ESPN retransmite al menos 42 veladas de UFC al año en sus canales. El cómico y exdeportista estadounidense Joe Rogan es comentarista de la UFC desde 1997. En 2009, Joe Rogan estrenó su programa The Joe Rogan Experience, un podcast en el que entrevista a personas relevantes de muy diversos ámbitos, como Elon Musk, Quentin Tarantino o Mike Tyson. Desde mediados de la década de 2010, The Joe Rogan Experience ha experimentado un crecimiento espectacular que lo ha llevado a ser el podcast más escuchado del mundo. Rogan habla constantemente de la UFC en su programa. Eso ha ayudado sin duda a popularizar este tipo de lucha. En abril de 2023, Endeavor Group Holdings anunció la fusión entre Zaffa y la promotora de lucha libre WWE, formando así una nueva compañía llamada TKO Group Holdings. Dana White siguió como presidente de la UFC. En 2023, la UFC facturó casi 1.300 millones de dólares, una facturación récord un 13% superior a la del año anterior. La principal fuente de ingresos de la UFC es la venta de derechos audiovisuales en todo el mundo, y Estados Unidos es su mercado principal.
El 17 de febrero de 2024, el luchador hispano-georgiano Ilia Topuria se proclamó campeón de peso pluma de la UFC tras vencer al legendario Alexander Volkanovski, dejándolo KO por un puñetazo en el segundo asalto. Topuria sigue invicto, con un récord de 15 victorias en total en artes marciales mixtas, 7 de ellas ya en UFC, donde empezó a competir en el año 2020. Su combate por el título generó una gran expectación en España y desde 2023 ha comunicado su deseo de luchar en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras su victoria ante Volkanovski, Dana White se mostró interesado en organizar el primer evento UFC en España. Visto el éxito de Topuria, White sabe que la audiencia potencial puede ser enorme. Sin duda, la UFC y Dana White son un fantástico ejemplo de cómo crear un imperio audiovisual y comercial millonario alrededor de un deporte, las artes marciales mixtas, que era muy minoritario hace apenas 2 décadas. Por cierto, Ilia Topuria no solo es un campeón de la UFC, también es un campeón en finanzas personales. Es un firme defensor del ahorro, de mantener los gastos lo más por debajo posible de los ingresos y de salir cuanto antes de la carrera de la rata. Sin duda, es un gran ejemplo de disciplina en su profesión y en las finanzas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal de Value School. Tienes aquí otro vídeo sobre los negocios de Elon Musk que también te puede gustar.